Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Recién Juan planteó un tema muy interesante acerca de cambiar de trabajo a IT cuando uno trabaja en no sé, administración o en cualquier otro rubro y acerca de esa transición que uno va a hacer hacia ser programador. Sí. Sí, yo creo que muchas veces hay muchas personas que hoy en día quieren cambiar la programación, eh, sea de rubros, de cualquier tipo. Y siempre está ese miedo de decir, bueno, yo me cambio, consigo el primer trabajo y como dice, bueno, voy a quedar, voy a funcionar, o aparecen las inseguridades sobre todo. Y lo que termina pasando es que muchas personas no dan el salto por más que la oportunidad parezca, o sea, se dejan de postular, ¿no? Directamente no se postulan algunos. Y, y lo que no tienen en cuenta es cuando empiezan a trabajar en programación, es que el otro trabajo ya no estaría y el tiempo que le dedican a programación sería el full time. O sea, como que la capacitación va a ser intensiva, entonces esa curva de aprendizaje se va a agrandar un montón, porque van a trabajar con proyectos reales, rodeados de gente que está en el rubro. Y, y bueno, quería compartir eso porque es un acelerante cambiar. El primer trabajo es donde uno aprende un montón, ya sea hasta de vocabularios técnicos, de las metodologías de trabajo, se programa más intensivamente porque una cosa es cuando una persona trabaja 8 horas de algo que no tiene nada que ver con la programación y vuelve a la casa cansado y decir, bueno, le dedico una hora y media, pero ya con la cabeza cansada de, programación, de trabajar en el otro área. Y otra cosa es cuando alguien dice, bueno, me levanto a las 10 de la mañana, a las 8 a la hora que empieza a trabajar, y todas esas horas dedicadas a la programación. Creo que es una forma para tener en cuenta la forma de aprender mucho más rápido. Claro, sí, absolutamente. Y Sí, eso creo que debe ser como un miedo, ¿no? Como sí, no me voy a cambiar de trabajo porque no me va a alcanzar el tiempo para aprender. Creo que sí, ese es el énfasis que vos hacías, ¿no? claro. Como que uno capaz tiene una hora, como yo actualmente, una hora por día para aprender, pero en realidad buscando trabajo, cambiándose a programación justo, es cuando más rápido vas a crecer. Y ahora viene mi pregunta, porque justo lo que me Sí, está pasando actualmente es que siento que esto también es discutible porque todo se puede perfeccionar, pero siento que las habilidades sociales están bien, porque justo trabajo en servicio al consumidor. Pero la parte técnica a mí me cuesta y bueno, actualmente estoy haciendo los ejercicios de Algo Expert de la plataforma, estoy muy contenta, pero tengo siempre como ese miedo de no pasar la entrevista técnica. O sea, sí. como que tengo muchas dudas con respecto a mis habilidades técnicas. Eh, ¿Cómo uno sabe, uno está seguro de que dice, bueno, listo, ya me mando a hacer las entrevistas y las voy a pasar? Como que cuando llega ese momento, cuando termines de hacer el curso o como que, no sé, una sensación interna, que ya está, ya sé algo. Ah, Y yo creo que esa sensación nunca llega. O sea, si uno la espera buscar, o sea, que espera que aparezca, nunca llega a esa seguridad. Incluso a mí hoy en día me tienen una entrevista y yo no sé, tendría que estudiar de vuelta porque hay cosas que no me acuerdo. Y, y lo que termina pasando me parece que lo mejor es intentar conocer cómo son las entrevistas, probarse, medirse y decir, bueno, cuánto me falta, qué cosas mejor. Entonces, a medida que uno va haciendo entrevistas, va mejorando eh, ciertas skills. O sea, por ejemplo, haces una pregunta que no tenías ni idea, ¿qué haces? Te investigás. claro, Y eso va armando como una especie como de portfolio de cómo son las entrevistas y claro. uno va aprendiendo de temas, de cosas que uno le preguntan o quizás usan palabras diferentes para referirse a lo mismo. Lo bueno es cuando son charladas, porque cuando son charladas, el entrevistador te da la Es posibilidad de verdad. como reformular la pregunta. A veces que una pregunta no se la lees en un texto y decís, yo no sabía que me estaba queriendo preguntar esto, pero Ah, es como un examen oral en el colegio o en cualquier carrera que uno estudie, sí. que un escrito dice, bueno, tengo la oración esta y lo que entiendo, pero cuando se pueda charlar y ver si uno realmente sabe, porque por ahí lo sabes, pero explicado de otra forma. Claro. Y, y probarlo, tanto sean por escrito o entrevistas virtuales, presenciales, como fuera. Creo que la mejor forma es esa, lanzarse a hacerlas. No, Sí, la seguridad no llega hasta que uno sí, 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 se va midiendo. absolutamente. Sí, como que Sí, fallarás, no sé, 10 sí, veces o 5 veces, o capaz ninguna, capaz entras enseguida, pero a partir de esas experiencias ya vas viendo qué es lo que te falta mejorar. sí. Y lo que me acordé ahora que creo que puede servir y quiero sacar este tema es como una vez que te plantean un ejercicio es como hacer el pseudo lenguaje. O por ejemplo lo que a mí me estuvo ayudando en algunos ejercicios que estuve haciendo es, yo digo mierda código, pero no sé cómo sería,
como tratar de escribir lo poco que uno entiende, Sí. también se le dice hablar al patito, creo, Sí. como tratar de explicar lo poco que uno entiende, Sí. capaz una neurona la tiene prendida nada más, bueno, que esa neurona hable nomás, y capaz te piden, no sé, un bucle o, no sé, definir unas variables y traerlas a las consolas súper básicas, pero capaz escribir eso, lo poco que uno sabe en pseudo lenguaje y después ver qué pasa. Y también, como que esa es una pregunta, y la otra pregunta es, ¿en la entrevista serviría escribir lo poco que uno sabe a ver si quizás con eso ya entra? O sea, hay como chance de que te tomen diciendo, bueno, esta persona, no sé, se rompió, puso un mierda de código, lo que sea, pero le veo como potencial. Sí, en principio eso se conoce mucho como pseudocódigo, que es una forma de programar como universal, es como un estándar. Decís, bueno, yo me comunico y uso palabras como el tema de las condiciones de los if, si pasa esto, tal cosa, o mientras, como que uno habla más en lenguaje en español, en inglés, donde sea, pero no es interpretado por un compilador realmente. Entonces, lo que pasa con eso es que en principio también ayuda para trabajar, para desenvolverse. Puede decir, bueno, tengo este problema y lo empiezo a escribir en pseudocódigo para empezar como a hacer una traducción intermedia antes de llegar a un lenguaje de programación. Y eso termina sirviendo porque muchas veces en una entrevista, sobre todo para los primeros trabajos que no se esperan perfiles con experiencia, sea trainee o junior, en donde decís, bueno, el entrevistador sabe que la persona más o menos tiene noción por dónde va el problema y las cosas que le tiene que explicar quizás son más esa parte de la lógica ya está, y bueno, decís, bueno, ¿cómo lo llevo esto a código real? Entonces como que es mejor eso a nada. Es como que da un pantallazo. Claro, sí, y además uno va aprendiendo. Además, como vos decís, la primera entrevista todo mal, en la segunda un poco mejor y en la tercera así un poco mejor. Lo que a mí me pasó también, que no sé si esto tiene que ver mucho con el tópico de las entrevistas o algo, es como hacer un pseudocódigo hasta la mitad del ejercicio y después ya tratar de meter código. Creo que, no sé si es la mejor tipo estrategia para estas cosas, mejor como hacer un pseudocódigo para todo el ejercicio y después tratar de cambiarlo a código. O sea, ¿qué opinas? O directamente ir metiendo código si uno es más pro. Ahí en general son los ejercicios que más me trago. ¿Qué opinas eso? Como leer bien ¿cuáles serían como los pasos a seguir? Leer bien el enunciado, después poner el pseudocódigo y después ya cambiarlo a código, no sé, JavaScript o el lenguaje que uno maneja. Sí, el primer paso creo que es leer el enunciado, o sea, 100%, entender qué es lo que se pide, quizás a dónde se quiere llegar. La primera parte sí o sí es entender el problema, porque si no se entiende el problema no lo podemos resolver. Y después ese pseudocódigo es el paso que sigue después que entendimos más o menos el enunciado. Y después cómo lo hacemos, que en principio podemos empezar por pseudocódigo, después un código de programación, sea el lenguaje que uno elija. Ya a hacerle compilar y que te den las secciones. Sí. ¿Hay algo que puedes compartir de las primeras entrevistas que fuiste haciendo, o no sé, segunda o tercera entrevista que fuiste haciendo, que dijiste, esto me resirvió y a partir de acá voy a hacer una entrevista mejor? O sea, o es todo lo que mencionaste antes de, bueno, de ver las cosas que me van a tomar o... Sí, en parte también es como, eso es en cuanto a las skills técnicas, y bueno, uno empieza a perfeccionarse y mejorando. Pero hay otra parte que es como algo ya de venta, y no decir, bueno, tanto a mí como me sirve este trabajo, sino qué le puedo aportar a esta empresa yo, o sea, para qué le sirva. Entonces, cuando uno piensa al revés, es diciendo, bueno, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando a alguien que tiene ganas de emprender, que va a emprender y aprender también. Y ahí cómo empezar a hacer la capacitación, mostrarse con ganas de aprender, entusiasta, creo que es clave. También el tema de ser resolutivo, de entender que hay obstáculos siempre, ser sincero también, cuando uno se expresa que a veces uno tiene batallas, ahí dice, no sé, me pasó estar trabado con 2 días con algo y decir, bueno, había sido por un punto y coma o algún detalle, y compartirlo también, porque esas experiencias sirven porque a la persona que te está entrevistando ve que durante esos 2 días estuviste buscando, empezaste a hablarle un montón de soluciones, te fuiste por todos lados y después te diste cuenta que era un detalle. ¿Qué pasa? Una persona dice, se trabó 2 días, ¿no? ¿Cómo va a trabarse 2 días con esto? Y decir, claro, no hizo nada en 2 días. Pero por otro lado, tenés una persona que te investigó, te dice qué cosas que fue investigando que le podían llegar a pasar y las cosas que aprendió en esos 2 días, que no tenían nada que ver con ese punto y coma, pero que en esos es 2 días de 2 personas con resiliencia, ¿no? Como diciendo, con fuerza, de decir, me voy a destrabar con esto, le voy a seguir esas ganas, y se termina resolviendo. Eso también habla muy bien de una persona, porque la realidad, como que hablamos en el video anterior, de la frustración aparece siempre, y trabajar y luchar contra eso creo que es clave para este mundo. Y además, o sea, siempre, o sea, esto es el feedback al project manager o al senior, a la persona a quien estés dando
o sea, del feedback de tus días, estás trabajando sobre el código de la empresa. O sea, siempre estás como aprendiendo más del código de la empresa o una porción de código que te dan. Sí. Supongo que nunca es el código completo de todo. Siempre es como una porción de código. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras compartir para mejorar el primer trabajo, las entrevistas? La primera es lanzarse a hacer las entrevistas. Después, en la tecnología que uno se especialice, quizás buscar plataformas que se está pidiendo. Porque, por ejemplo, no sé, uno aprende Java y decir, bueno, ¿cómo me postulo para Java? Empezás a buscar las propuestas que hay en Java en Junior o Trainee, en los primeros perfiles que uno se puede llegar a postular. Y muchas veces no es en la búsqueda que aparece la persona como diciendo busco tal persona con conocimiento en Java y las siguientes tecnologías. Y muchas veces aparecen Git, Spring Boot, bases de datos como SQL, y empezar como notarse, diciendo, bueno, yo esta me podría postular, pero me falta esto, y ver con la siguiente, ¿no? Es decir, bueno, empezar a ver muchas propuestas abiertas, muchas ofertas de trabajo abiertas, y empezar a ponerle, no sé, un +1. Entonces empezás a darte cuenta que viste, no sé, 50 puestos de trabajo y tenés más 40 en Spring Boot, porque en casi todas las búsquedas de Java aparece Spring Boot, entonces decir, bueno, además de Java aprendo Spring Boot porque me va a facilitar encontrar el primer trabajo. Y ir iterando con eso. A medida que uno se va armando y decís, bueno, cubro la mayor proporción de las skills que buscan, ese es imposible cubrir el 100% la realidad. Si ven alguna rara por ahí o buscar, no sé, hay alguna que de alguna empresa particular lo pide, aunque sea leerlo, googlear y entender de qué se trata, claro. Siempre suma, como ir con algo armado, sobre todo cuando tiene la oferta, ya previamente uno vio la oferta, y leerse, sobre todo tener una pequeña idea, y eso ya da más puntos. Da más puntos. Y yo creo que también el GitHub, o sea, es como código que vos escribiste, o siento que, por ejemplo, aprendiste, no sé, ciclos, ponele, y ponerlo, o sea, en un proyecto, ya demostrar que uno sabe esto. Yo creo que los recruiters técnicos van a mirar eso, van a decir, bueno, este ya lo pudo hacer, o algo sabe de esto, como que el GitHub es un portafolio. Claro, cuando se armando un portafolio, sí. Sí, creo que es una gran herramienta para que te puedan conocer. Un compañero de trabajo mencionaba que en mi especialidad yo soy backend, y los backend la realidad es que nunca tenemos, porque muchas veces nos toca hacer cosas de proyectos para empresas y decimos, bueno, ¿cómo mostramos lo que es backend? Porque como que es algo específico. Sí, y él había descubierto que en un foro, no sé dónde, ese mismo debate que todos nos preguntamos como backend, y te dice, sí, pero las pruebas de concepto, ¿cómo lo haces? Y es verdad, porque muchas veces nos toca investigar una tecnología nueva, podemos hacer un repositorio y hacer un hola mundo de, no sé, de Docker o lo que fuera, y tenerlo en nuestro repositorio, diciendo, bueno, yo aprendí Docker, mi prueba de concepto fue hacer algo chiquito, así después lo podía implementar en mi trabajo, y ya nos va quedando nuestro repositorio con las tecnologías que vamos manejando a lo largo de la carrera. Y lo mismo pueden hacer ustedes cuando están buscando trabajo y decir, bueno, quiero aprender SQL, y se hacen un repositorio quizás que tenga algunas consultas, algo, o alguna conexión entre su lenguaje de programación, sea JavaScript o Java, con SQL. Entonces le va quedando ya el portfolio armado de las cosas que fueron haciendo, con ejercicios, tal vez de... Muchas veces hay muchas plataformas que nos ofrecen ejercicios para aprender básicos SQL, y se puede decir, bueno, el enunciado y la resolución. Algo así se me ocurre como para buscar un primer trabajo. Está bueno. También, por ejemplo, en Free Code Camp, que estuve también haciendo ejercicios por ahí, vos tenés tu perfil y ahí tenés los ejercicios que fuiste resolviendo. En Algo Expert creo que también. No estoy segura, pero seguro que sí. Así que bueno. Sí. Estamos. Creo que con eso estamos. Hasta la próxima. Chau, chau. Después editame los pelitos que se suben ahí.